días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario, en una ocasión muy especial porque es el primer evento que organizamos con varios expositores y además con expositores de lujo, todos amigos muy queridos, pero además talentosos y reconocidos profesionales, ¿no? Vamos a tratar un tema muy actual que es el del cálculo de las sanciones tributarias, algo que en principio pareciera muy simple, pero que en realidad no lo es, no solo por la deformación y el abuso de la unidad tributaria como índice de cálculo, sino también por la introducción de un nuevo índice de cálculo muy polémico y sin duda inconstitucional, que es la llamada moneda de mayor valor, ¿no? Nos acompañan hoy Iván López Ruiz, Gilberto González, Valmidías Ibarra y Andrés Tagliaferro. Ninguno de ellos necesita presentación, pero en cada caso haremos unas brevísimas referencias curriculares, ¿no? En primer lugar, le corresponde hablar a Andrés Tagliaferro. Andrés es abogado summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, cursante de la especialización en Derecho Tributario en la UCAP y abogado asociado al Departamento de Impuestos de la firma internacional de abogados Dentons. Y además Andrés se ha dedicado al estudio de la unidad tributaria en sus diferentes aspectos desde su intervención en las 18ª jornadas de Derecho Tributario, con una magnífica ponencia que les invito a leer, ¿no? Él nos va a hablar de la evolución jurídica de la unidad tributaria desde 1994 hasta el 2021. Adelante, Andrés. Hola Luis, bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecerte por la invitación a tu canal. Para mí es un honor estar aquí, considerando la talla de los profesionales que te han acompañado en otros programas y a los que hoy se encuentran presentes. Entrando en materia, hoy quisiera exponer un tema que, como sabes y has dicho, forma parte de mi línea de investigación y se trata de un análisis de la evolución jurídica de la unidad tributaria, con especial énfasis en los cambios ocurridos en la reforma tributaria del 2020. Lo primero que hay que decir es que la unidad tributaria fue creada por el Código Orgánico Tributario de 1994 con el propósito de servir de mecanismo de ajuste de las expresiones nominales que contienen las leyes, para proteger su valor real de los efectos de la inflación. Vista de esa forma, la unidad tributaria no es otra cosa que una técnica de corrección monetaria, porque es un ajuste al valor nominal de las obligaciones de dinero que impone una ley. La unidad tributaria logra ese cometido a través de la indexación, es decir, a través de la adecuación de una cifra económica, en este caso del módulo monetario que en sí mismo ella constituye, una UT, a las variaciones de otra cifra de referencia, que en el caso de la unidad tributaria, al menos en su concepción original, se trata de un índice, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así, tenemos que desde su creación, la unidad tributaria ha sido reajustada 30 veces, siendo la última vez el 13 de marzo de 2020, cuando su valor se fijó en 1.500 bolívares. No obstante, aunque mantenga la misma denominación, los cambios ocurridos en la reforma 2020 tan importantes que, en mi opinión, da lugar a que se pueda distinguir dos momentos de existencia de la unidad tributaria. Uno que inició el 1 de julio de 1994 con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994 y otro que inició el 28 de febrero de 2020 con la entrada en vigencia del Código de ese año. Y hablo de dos momentos de existencia porque desde una perspectiva sustantiva, en su concepción original, uno de los usos icónicos que se dio a la unidad tributaria fue el de servir como mecanismo de ajuste de las multas que sancionaban la Comisión de Ilícitos Tributarios. Esto ocurrió inicialmente con la expresión de la cuantía de las multas en unidades tributarias en el Código de 1994 y posteriormente en los códigos de 2001 y 2014 se ampliaron los efectos de la corrección cuando se estableció que para su pago se utilizaría el valor de la unidad tributaria que estuviera vigente para el momento del pago. Pero la realidad es que la nueva unidad tributaria vigente a partir del 28 de febrero de 2020 ya no tiene la vocación de servir como método de actualización de las multas, puesto que, como sabes, fue sustituida por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Otro de los cambios sustantivos de la reforma que merece ser comentado fue la elevación a rango legal de la reserva de la unidad tributaria para el uso exclusivo del CENIAT y de los tributos que son competencia del CENIAT.
Y es importante aclarar que esta reserva fue incluida originalmente en el articulado de las providencias administrativas que ajustaron el valor de la UT en 17 bolívares y 50 bolívares el 11 de septiembre de 2018 y el 7 de marzo de 2019, con la sola diferencia de que en esa providencia se especificó que no solo aplicaba a los tributos, sino también a las multas. Lo cual tiene sentido porque en ese momento todavía no se había publicado el Código 2020 y la unidad tributaria aún era el mecanismo de indexación utilizado para actualizar las multas. En todo caso, como he dicho en el pasado, esa reserva, porque la unidad tributaria es la única unidad de medida que puede ser utilizada para la actualización de los tributos o las sanciones en nuestro sistema tributario, porque es una norma armonizadora que compete a la República y forma parte de las competencias exclusivas del Ejecutivo Nacional. Si les interesa ahondar sobre ese tema, los invito a consultar mi trabajo publicado en las memorias de las 18ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario del año 2019 y que están publicadas de forma gratuita en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Pero por si lo anterior fuera poco, el Código 2020 también introdujo importantes cambios al procedimiento de reajuste de la unidad tributaria que había permanecido prácticamente inmutable desde 1994, porque cambiando lo que se deba cambiar, es posible identificar unos elementos comunes en el procedimiento que establecieron los códigos de 1994, 2001 y 2014. En todos ellos, el procedimiento de reajuste tiene un carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética. El ente competente para realizarlo es la Administración Tributaria Nacional, es decir, el CENIAT. Debía ser hecho una vez al año, dentro de un tiempo determinado. Debía realizarse con base en la variación producida en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y debía contar con la opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Como vemos, la unidad tributaria debía contar de forma concurrente con múltiples elementos para su construcción, pero de especial importancia son dos. El primero, de carácter objetivo, que su determinación es, por definición, un simple cálculo aritmético atado a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es una medición económica empírica provista por un órgano técnico, el Banco Central de Venezuela. Y el segundo es que existía un control parlamentario del ajuste. La Asamblea Nacional debía emitir no solo una opinión, sino una opinión favorable para que resultara procedente el reajuste. En otras palabras, era una condición necesaria para la validez de la providencia administrativa que ajustara el valor de la unidad tributaria que la Comisión Permanente de Finanzas diera su aprobación previamente. Sobre el tema de la vinculación del control legislativo con el procedimiento de reajuste, hay un trabajo buenísimo de Carlos Huefe, que está en la revista Derecho y Sociedad número 16 de la Universidad Monte Ávila del año 2020, que los invito a que consulten. El procedimiento que acabo de describirles se respetó íntegramente desde 1995 hasta el año 2015, cuando fue dictada la providencia administrativa que declaró que el valor de la unidad tributaria era de 150 bolívares, hoy en día equivalentes a 15 diezmilésimas de bolívar. Y digo hasta el año 2015, porque a partir del año 2016, ni una sola de las providencias administrativas que se dictaron para ajustar el valor de la unidad tributaria contaron con la aprobación favorable del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional. La primera que no contó con dicha aprobación fue la providencia administrativa número 11 del 2016, que reajustó la unidad tributaria en 177 bolívares, en la que simplemente se omitió toda mención al informe de la comisión. Es decir, que sin ninguna explicación se excluyó un elemento esencial para la formación del acto administrativo. Es importante señalar que esta providencia coincide con el año en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró que la Asamblea Nacional se encontraba en una situación de desacato. Al año siguiente, es decir, en el 2017, la providencia administrativa que reajustó la unidad tributaria en 300 bolívares incluyó en su parte preliminar, a modo de base legal, una referencia al decreto de estado de excepción y emergencia económica número 2267. Dicho decreto autorizó al Ejecutivo Nacional para facultar al CENIAT a reajustar la unidad tributaria con base en los análisis técnicos que correspondieran, pero prescindiendo de cualquier trámite que involucrara a otros poderes públicos cuando aquellos se encontraran inhabilitados legal o judicialmente. Al año siguiente, en la Gaceta Oficial número 41.351 del 1 de marzo de 2018, fue publicado el decreto 3.300, en el que el presidente autoriza al CENIAT para reajustar la unidad tributaria. En esa misma Gaceta
fue publicada la providencia administrativa dictada por el CENIAT que reajustó la unidad tributaria en 500 bolívares. En lo sucesivo, las providencias administrativas que ajustaron el valor de la unidad tributaria hasta la actual de 1.500 bolívares sustituyeron la mención que debió hacerse a la opinión favorable de la Asamblea Nacional por la referencia a los decretos de emergencia económica y sus prórrogas como fundamento de las mismas. Pero es importante advertir que de ninguna forma puede considerarse que la autorización que confirió el presidente al CENIAT o los decretos de emergencia económica subsanan la ausencia de la opinión favorable de la Comisión. Primero, porque estos decretos también adolecen del control legislativo que establece la Constitución que deben tener luego de ser dictados. Y segundo, porque esto implicaría admitir la modificación de una norma tributaria, es decir, la que rige el procedimiento de reajuste a través de una ley material en violación al principio de reserva legal tributaria. En mi opinión, esto significa que todas las providencias administrativas que no contaron con la aprobación favorable de la Comisión de Finanzas están viciadas de nulidad porque adolecen de un elemento esencial que debe integrar el procedimiento constitutivo del acto. No obstante, tengo que aclarar que para hacerse efectiva esa nulidad tendría que ser acordada por un tribunal, ya que con base en el principio de presunción de legitimidad de los actos del poder público, estos se presumen válidos hasta que un tribunal competente declare lo contrario. En lo que respecta a las providencias administrativas, número 11 del 2016, número 3 del 2017, números 17, 28, 120 y 129 del 2018 y la número 46 del 2019, no solo no cuentan con la aprobación del Comité de Finanzas, sino que además fueron dictadas durante los 3 años en que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que permite cuestionar su validez porque carecen del elemento objetivo técnico que debe integrar el procedimiento constitutivo del acto. Finalmente, en el año 2018 se produjo una situación atípica en la que se reajustó la unidad tributaria 4 veces en un solo año, sumando una violación más al procedimiento legalmente establecido. Ahora bien, en el nuevo procedimiento de reajuste de la unidad tributaria contemplado por el Código 2020, el reajuste continúa siendo competencia del CENIAT, pero hasta ahí llegan las similitudes. Porque de acuerdo con este código, lo único que se requiere es la autorización del presidente de la República y pese a que se repite que es una simple determinación aritmética, no se aclara cuál es el índice para su cálculo, puesto que la referencia al Índice Nacional de Precios al Consumidor fue omitida. O sea que, dicho en otras palabras, se eliminaron del procedimiento los elementos temporales que establecían cuándo debía realizarse el ajuste, los elementos técnicos, es decir, el índice utilizado para realizar el cálculo, y por último, y esto es lo más grave, desapareció el control legislativo de la Asamblea Nacional. Siendo esto así, y dado que el presidente de la República y el CENIAT forman parte de la rama ejecutiva del poder público y el superintendente del CENIAT es un funcionario de libre nombramiento y remoción, no puede hablarse ni de separación de poderes ni de un verdadero control. Ello equivale a decir que el Ejecutivo Nacional puede reajustar el valor de la unidad tributaria en cualquier momento, más de una vez por año, sin atender un análisis técnico en particular y sin ningún tipo de control, lo que transforma a la nueva UT en un valor discrecional. Esto último debería suponer unas consecuencias importantes en la interpretación que hagan de aquí en adelante los jueces, porque en el pasado no fueron pocos los recursos contenciosos tributarios que cuestionaron la utilización de la UT como un mecanismo de indexación de las multas y la posibilidad que amparaba al CENIAT de fijar su valor, argumentando que estos constituían violaciones al principio de legalidad y reserva legal en materia sancionatoria. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que estoy seguro Balmi nos confirmará más adelante, estos argumentos resultaron improcedentes porque en criterio de la Sala, el uso de la unidad tributaria para ese fin no constituye una infracción al principio de legalidad porque simplemente es una técnica utilizada por el legislador con la intención de preservar el valor de la sanción en el tiempo y su actualización no obedece a una estimación discrecional realizada por el CENIAT, sino que se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, por argumento contrario, si se lograra demostrar que la actualización del valor de la UT que haga el CENIAT conforme al procedimiento contenido en el Código 2020 no obedece al Índice Nacional de Precios al Consumidor, sino a una estimación discrecional, los tribunales contenciosos tributarios deberán negar el ajuste de las multas determinadas por infracciones cometidas bajo la vigencia de los códigos 2001 y 2014 en protección del principio de confianza legítima. Para concluir,
e independientemente de lo que resulte de la discusión sobre la constitucionalidad de las normas de los códigos de 2001 y 2014, que establecen que para el pago de las multas debe usarse la UT que esté vigente al momento del pago, yo quisiera proponerles la idea de que existe un último valor que puede ser utilizado por el CENIAT para realizar esa actualización. Este punto me parece importante, dada la gran cantidad de fiscalizaciones que inició el CENIAT el año pasado sobre periodos fiscales a los que todavía resulta aplicable el Código 2014. Como pudimos ver, aunque mantenga la misma denominación, la unidad tributaria cambió sustancialmente con la publicación del Código 2020, lo cual da lugar a que se pueda distinguir entre una antigua UT, que entre otras funciones servía como índice para la actualización de las sanciones y cuyo procedimiento está absolutamente reglado, y una nueva UT que ya no tiene la opción de ser el mecanismo de indexación de las multas y el procedimiento no está en la ley. En consecuencia, los ajustes al valor de la unidad tributaria que se hagan con base en el procedimiento descrito por el Código 2020 no pueden utilizarse para actualizar las sanciones expresadas en UT de los ilícitos tributarios cometidos bajo la vigencia de los códigos de 2001 y 2014. Lo opuesto, además de ser contrario a la intención del legislador, significaría una aplicación retroactiva de las normas de un acto administrativo de efectos generales que tiene un basamento legal completamente distinto al que fue concebido para la actualización de la unidad tributaria regulada por esos códigos, lo cual significaría una violación a la garantía constitucional de irretroactividad de las leyes. En el caso particular de los ilícitos tributarios sancionados conforme al Código de 2014, el asunto es todavía más claro, dado que el artículo 343 del Código 2020 expresamente dispone que para las infracciones cometidas antes del 28 de febrero de 2020 se aplican las normas previstas en el Código 2014, lo que por supuesto abarca las normas que regulan la unidad tributaria y el procedimiento para su actualización. Y dado que esto es así, concluimos diciendo que el último valor que puede ser usado por el CENIAT para actualizar las multas de los códigos 2001 y 2014 es el último que fue dictado con base en el procedimiento de reajuste del Código 2014, es decir, el que fijó el valor de la unidad tributaria en 50 bolívares. Y si fuera declarada la nulidad de las providencias administrativas que incumplieron con el procedimiento de reajuste, el último valor aplicable a la actualización sería el de 15 milésimas de bolívar, por haber sido esta la última vez que el reajuste contó con la aprobación de la Asamblea Nacional. Esto de cuánto. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu magnífica intervención, clarísima. Bueno, tenemos ahora la intervención del doctor Iván López Ruiz, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela con especialización en Derecho Tributario por la misma universidad, ex profesor de pre y posgrado de Derecho Tributario. Iván ha sido juez asociado contencioso tributario, fue abogado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en su época de oro. Es socio y fundador del escritorio de abogados López Ruiz y Asociados desde 1997 y bueno, es uno de los destacados tributaristas de nuestro país. Bienvenido, Iván. Iván nos va a hablar de la inconstitucionalidad de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020 sobre la unidad tributaria. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este panel tan extraordinario, sobre todo de conocedores de la materia de actualización de sanciones, pues, por los trabajos publicados y el estudio que han hecho sobre el tema. Luis, voy a compartir una presentación para... Pues el objetivo de mi presentación, como lo señalaba Luis, es señalar la inconstitucionalidad de la reforma del Código 2020, principalmente, como menciona Andrés, por el cambio de la unidad tributaria por la moneda de mayor valor como fórmula de actualización de las multas. Pues como señalaremos más adelante, y hay trabajo escrito sobre esto, en la Asamblea Nacional, en esa modificación legislativa, en ese cambio legislativo que realizó, usurpó funciones constitucionales exclusivas dadas por el artículo 318 de la Constitución de la República al Banco Central de Venezuela como parte de la política monetaria que, entre otras cosas, pues precisamente incluye
la regulación de la moneda, y esa regulación de la moneda prevé precisamente la posibilidad de determinar la fórmula de indexación. También, pues, esa inconstitucionalidad es por la eliminación de la función armonizadora de la unidad tributaria respecto a la tributación al país y a la intensidad de las potestades sancionatorias, lo cual está así previsto tanto en la Constitución de la República, en el artículo 156, como también en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y también esta reforma desvinculó la indexación tributaria y sancionatoria de la noción de valor, y este es lo que vamos a ver en principio, que está vinculada al concepto o a la noción o al principio de dignidad humana, que es fundamental, un eje fundamental de la Constitución, o el eje fundamental de la Constitución de la República, del cual derivan todos los derechos constitucionales y además todos los principios de bienestar, desarrollo de la economía del país, etcétera, previstos en la Constitución. Y por último, en cuanto a la inconstitucionalidad, también, pues, mejor dicho, cambia el carácter retributivo de la sanción. Hay trabajos escritos extraordinarios, el de Carlos Werfe, entre ellos, que mencionó Andrés, respecto a la ablación del patrimonio del infractor, que se mide precisamente a los efectos de determinar las sanciones tributarias. Y las sanciones en general, como estaba previsto desde la incorporación de la unidad tributaria en el Código Orgánico Tributario de 1994, lo vamos también a revisar en cuanto a la inconstitucionalidad de esta reforma. Por supuesto, esta reforma eliminó el control democrático en cuanto al establecimiento del valor, como lo mencionaba Andrés, de la unidad tributaria. Antes estaba prevista toda una regulación en el propio Código Orgánico Tributario de cómo esa valoración de la unidad tributaria debía hacerse respaldada por los índices de inflación del IPC en principio e NPC del Banco Central de Venezuela, y esto fue modificado en cuanto a la forma en que la valoración de la unidad tributaria se va a llevar a partir del Código del 2020. Y esta nueva, o la unidad tributaria solo va a quedar como un residuo, o mejor dicho, para determinar los valores fijos previstos en las leyes tributarias en cuanto a exenciones de base, o determinación de los distintos tramos de alícuotas impositivas de las leyes tipo impuestos sobre la renta, etc. Luego de esta, es importante, y es una de las cosas que lo hables de la iniciativa de Luis con su canal, precisamente es la labor de divulgar el conocimiento tributario en Venezuela. Pues, en esta lámina van a encontrar los trabajos más importantes realizados en cuanto a unidad tributaria en Venezuela. La necesidad de este tema y por qué estamos discutiendo esto hoy. Pues precisamente la necesidad del tema viene dada por la distorsión del sistema socioeconómico nacional previsto en la Constitución del 99 por el Estado venezolano. Esa distorsión principalmente viene dada por la política, sobre todo que se viene dando desde el año 2011, de financiamiento del gasto público en lugar de financiarlo por la recaudación tributaria, los préstamos y la actividad empresarial del Estado. Pues ahora estamos financiando principalmente el gasto público a través de emisión monetaria. Esto viola claramente la Constitución, viola también todo lo que fue la discusión de los redactores de la Constitución del 99, que claramente hicieron toda la regulación constitucional en base a la experiencia histórica de los años 80 en Venezuela, que describen claramente cómo esta emisión monetaria para financiar gasto público ha creado inflación tradicionalmente. Esta distorsión del sistema monetario con esta forma de financiación del gasto público ha distorsionado también la función de la unidad tributaria y de los intereses moratorios, que ahora tienen un fin no solamente de actualización de los tramos tributarios previstos en las leyes y de las sanciones, etcétera, sino tiene un fin claramente recaudatorio, lo cual pues contribuye a esa distorsión de los intereses moratorios previstos en el Código como forma de resarcimiento al fisco por los montos dejados de percibir. Con esto, la distorsión del sistema, básicamente lo que consiste es que estamos en presencia de un Estado que primero recauda con la emisión monetaria y la inflación,
y luego también recauda ocultando los efectos de la inflación en la unidad tributaria, disminuyendo o aminorando su valor, y también magnificando sus efectos luego a los fines de sancionar a los contribuyentes que incumplan, lo cual desde el punto de vista ético, por supuesto, que rompe todos los principios previstos de justicia, de capacidad contributiva, de progresividad que están previstos en nuestro sistema regulados constitucionalmente. El enfoque de la presentación pues, va a ser, primero vamos a mostrar el camino hacia la noción de la cesta normativa básica que se dio en el país a partir de los años finales de los 70. Luego, cómo el INPC se convirtió en el mecanismo de reexpresar el valor en dinero de esa cesta a los efectos de poder proteger la dignidad humana, es decir, la vinculación de estas nociones al concepto de dignidad humana. Ya vamos a ver cómo esa incorporación, la incorporación de esas nociones al sistema normativo, primero en las leyes impositivas y luego después con la Constitución del 99, cómo esto se elevó al rango constitucional vinculando esas nociones de cesta básica y de dignidad humana y por supuesto de todos los principios constitucionales de la tributación. Después vamos a ver las funciones de esas nociones sobre la capacidad contributiva, la progresividad y la proporcionalidad sancionatoria. Vamos a ver cómo la canasta tiene necesariamente la figura de valor relativo a la dignidad y a la actualización, tributaria. Y luego vamos a ver finalmente cómo se produjo la tergiversación, tal como lo adelantaba Andrés, de todas estas nociones en el nuevo código de la reforma del 2020. Y para ponernos un poco en contexto, sé que tiene las cifras claras, Gilberto, pero quisiera que viésemos en este cuadro cómo ha sido la proporción de los incrementos de masa monetaria con relación a la inflación y a la unidad tributaria. Tradicionalmente nuestra inflación, pues después de las correcciones que se hicieron en los años 90, se mantuvo en los niveles de alrededor de 20%, pero fíjense lo que ocurre a partir del año 2011. A partir del año 2011, la emisión de dinero inorgánico se incrementa de ese tradicional alrededor del 20% a un 50%. Esto, sin embargo, se subregistra en los niveles de inflación y en los niveles también en que se adecuó la unidad tributaria, y esto ocurre sucesivamente en los años 2012, 2013, 2014 y ocurre hasta el año 2019, cuando básicamente toda la inflación represada en el país, pues de golpe se refleja en los valores de la unidad tributaria y dan ese salto gigantesco acumulado en cuanto a la reexpresión de la unidad tributaria que se dio en ese año. En el año 2019, pues fue un poco más sincera la situación. El incremento de la masa monetaria fue casi 5.000%, el de la inflación fue 20.000%, pues sin embargo, pues se incrementó la reexpresión de la unidad tributaria en un 200%. En el año 2020, pues tenemos disculpen, no actualicé el cuadro para el año 2020, pero la inflación acumulada según cifras oficiales de bancos centrales es de 3.000%. Y pues vamos a ver ahora cuál es la proyección de esa unidad tributaria cuando se reforme, que debe estar próxima a ocurrir en estos próximos días. Como primer paso, entonces, si revisamos ese camino, cómo fue el camino institucional en Venezuela hacia la noción de cesta básica normativa, vemos en principio que, pues, como Estado Social de Derecho, la principal motivación del Estado Social de Derecho es precisamente procurar lograr la dignidad del ser humano, elevando su nivel de vida, y esto implica básicamente superar la pobreza. Esto llevado al Estado venezolano, a partir de los años finales de los años 70, a crear una serie de mecanismos que procuran precisamente suministrar a la ciudadanía sobre todo de los alimentos necesarios para ello. En el año 79, como vemos acá, el Instituto Nacional de Nutrición estructura una dieta de costo mínimo. Esto en el año 81 se eleva al concepto de canasta de alimentos de bajo consumo habitual. En el 81 también Cortiplan utiliza esto como una canasta normativa de consumo mínimo alimentario, la cual empieza a actualizar su valor semestralmente utilizando los índices de precio al consumidor del BCB. Esto en el año 88 se transforma en una canasta normativa concertada
en la cual intervienen Cordiplan, el Instituto Nacional de Nutrición y el Ministerio de Agricultura y Cría. Y esto coincide con los cambios estructurales que se dan en el país a partir del año 89. A partir de esta reestructuración del Estado venezolano, pues se perfeccionan los mecanismos de información censal, de censos, y esto persigue lograr unas mejores transferencias fiscales para mejorar los indicadores sociales. Los indicadores sociales, decíamos. Esto por cuanto se adquirió la noción, esto en base principalmente a los trabajos de la CEPAL y del PNUD, de que la desigualdad social y la pobreza venían dadas por factores como carencias nutricionales, de salud, de acceso a servicios, etc. Esto llevó a adoptar una nueva metodología de determinación de la pobreza que se denomina método de línea de pobreza, donde se adoptó un enfoque monetario, principalmente enfocado en el consumo y el ingreso y en los conceptos de canasta, entonces básica y salario mínimo, a los efectos de enfocar y tratar de resolver ese problema social. También hubo un cambio en las metodologías de actualización de precios a esos efectos de seguir este método de línea de pobreza. Y esto se inició con programas del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, pues empezó a hacer la labor censal de los precios en el mercado de Quinta Crespo, y también el Instituto Nacional de Nutrición adoptó un sistema de vigilancia alimentaria nutricional llamado denominado CISBAN. En el año 94, la Oficina Central de Información Estadística e Información y el Ministerio de Familia crearon una propuesta metodológica de la pobreza que valoró la cesta normativa por encuestas en hogares, y es lo que se denominó a partir de allí la cesta básica. Esto en el año 95, esta cesta se amplía la cantidad de productos que la incorporaban. Ahora, es importante ver cómo es el reconocimiento normativo de todos estos conceptos vinculados al consumo, el ingreso y a la dignidad humana. Hay un trabajo de Leonardo Palacios relativo a la reforma del Código Orgánico del 94, que así lo revisa, así lo refleja, donde la ley del año 91 incorpora los conceptos de exención de base, basada fundamentalmente en lo que era el concepto de salario mínimo, en virtud de esos conceptos de línea de pobreza, consumo e ingreso, a los efectos de garantizar esta dignidad humana. Leonardo allí señala claramente que hubo una omisión legislativa en el año 91 de incorporar en la reforma que se había presentado en el año 89, perdón, respecto al concepto de unidad tributaria como forma de actualización de las sanciones y de los tramos, tarifarios. Perdón. Luego, en el año 94, se introduce una corrección, o mejor dicho, hace la reforma del Código Orgánico Tributario del año 94, y se introduce la noción de la unidad tributaria como factor de corrección. Esto a los efectos de conservar, o mejor dicho, de reexpresar monetariamente ese valor de la canasta básica asociada al consumo y al ingreso, y así lograr pues una mejor protección tanto de la capacidad contributiva del ciudadano como también como respeto a su dignidad. Y esto, a partir de la Constitución del 99, se eleva a rango constitucional el artículo 91 claramente, y así lo refleja el profesor Humberto Romero Musi en su trabajo respecto al uso y abuso de la unidad tributaria. En el artículo 91, efectivamente, se vinculan las nociones de dignidad, consumo e ingreso, procurando o estableciendo como derecho del trabajador que su ingreso, su salario, respete esa relación, esa vinculación. Estas nociones de valor, de capacidad contributiva y de retribución, algo muy importante señalar también es que a partir del Código del 94, no solamente se utiliza esta noción de valor vinculada a la canasta básica, ingreso, consumo, a los efectos del respeto a la capacidad contributiva, sino también a los efectos de graduar la intensidad de la magnitud sancionatoria, la proporcionalidad sancionatoria, esto precisamente vinculado a los conceptos que reconoce Carlos Hueff en su trabajo, antes citado,
o antes señalado, en relación a la ablación del patrimonio del infractor como una medida de retribución y también ejemplificativa de las sanciones tributarias. La Constitución no se conforma con reconocer esa relación dignidad-consumo-ingreso en el artículo 91, sino que además entonces incorpora en el artículo 318 una noción fundamental hoy día, que es la de la autonomía y las competencias exclusivas monetarias del Banco Central de Venezuela para resguardar esa dignidad. Y principalmente esta regulación del 318 tiene como finalidad evitar que se financie el gasto público con la emisión monetaria, dada el reconocimiento que las comisiones redactoras de la Constitución reconocieron en la historia venezolana de los 80 cómo esa emisión monetaria había creado inflación y esto había degenerado la dignidad de la población en cuanto a su capacidad de poder adquirir la canasta básica. Así que entre las principales nociones, o mejor dicho, dentro de las competencias exclusivas del Banco Central de Venezuela, precisamente por el artículo 318 constitucional, tiene atribuida la de regular la moneda y eso incluye lo relativo a su indexación. Y esto es fundamental a los efectos de comprender la inconstitucionalidad de esa reforma 2020 que transforma el método de indexación de la unidad tributaria que recogía este valor de productos necesarias para la dignidad de la persona humana y lo transforma y adopta en lugar de ello el valor de la moneda de la divisa como mecanismo de indexación. En mi concepto, ni siquiera el Banco Central de Venezuela, haciendo uso de su competencia exclusiva en cuanto a la política monetaria, podría modificar la forma de indexación relativa a lo tributario y sancionatorio, incluyendo un parámetro o índice distinto a el índice de precios al consumidor a los efectos de cálculo de la indexación. Como señalaba Andrés anteriormente, la reforma básicamente en lo fundamental respecto a la unidad tributaria es que la sustituye por el tipo de cambio de moneda de mayor valor como índice corrector de las sanciones, con este efecto perverso inconstitucional que acabamos de mencionar. Aparte que la suprime como fórmula armonizadora de la corrección monetaria, lo cual violenta las competencias exclusivas del Banco Central de Venezuela atribuidas constitucionalmente y elimina la metodología de la variación del valor de la unidad tributaria, como mencionó Andrés, dejando la discreción del Ejecutivo Nacional, es decir, permitiéndole apartarse de la valoración de la cesta básica como mecanismo de actualización de la unidad contenida en la unidad tributaria. Esta violación constitucional, o la violación constitucional que denunciamos, básicamente viene dada por la usurpación de funciones constitucionalmente atribuidas por la Constitución al Banco Central de Venezuela para regular el mecanismo de indexación respecto a lo tributario y lo sancionatorio, por una parte. Además, sustituye la unidad tributaria al hacer esa sustitución, se apartó de la noción de valor que la Constitución Nacional vincula a la dignidad humana y a la capacidad contributiva como proporciones justas de ablación patrimonial del infractor como retribución ejemplarizante a los efectos del cálculo de las sanciones. También limitó el uso de la unidad tributaria en los tributos administrados por CENIAT, y esto, como comentaba anteriormente Andrés, eliminó la función armonizadora de la unidad tributaria, y esto también contraviene los artículos 156.13 de la Constitución y el 161 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esta variación arbitraria que potencialmente puede llevar a cabo el Ejecutivo, ahora tras la reforma del 2020, desnaturaliza la función de corrección del valor relativa a la capacidad contributiva y el respeto a la dignidad humana, y es precisamente esto lo que hace inconstitucional la reforma del 2020. Pues creo que estoy dentro del tiempo, Luis, y aquí pues culmino mi presentación. Muchas gracias. Déjame stop share. Muchas gracias, Iván, por tu
utilísima y esclarecedora presentación que yo creo que no deja lugar a dudas de lo que está ocurriendo, sobre todo si la complementamos con lo que ya dijo Andrés Tagliaferro, ¿no? Bueno, ahora me corresponde intervenir a mí para hablarles de los problemas intertemporales en la aplicación del Código Orgánico Tributario de 2014 y el Código Orgánico Tributario de 2020, que afectan el cálculo de las sanciones tributarias, en especial sobre el derecho a la aplicación de la ley penal más favorable. La modificación del Código Orgánico Tributario de 2020 ha dejado sin solución un problema que es muy relevante para el cálculo de las sanciones tributarias, porque no ha incluido una norma transitoria que determine, que regule la determinación de las multas cuando se trata de hechos ilícitos cometidos bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2014, pero que van a ser sancionados bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2020, independientemente de lo que dijo Andrés, en el sentido de que, como es natural, debe aplicarse el código que estaba vigente para el momento en que se cometió el ilícito, pero dejó sin solución el problema de la actualización de la unidad tributaria, que es el problema sobre el cual ha debido pronunciarse específicamente por la existencia de una norma que ordena calcular la multa de acuerdo con la unidad tributaria vigente para el momento del pago. Entonces, eso quedó sin solución, ¿no? Entonces, como he dicho, pues el problema radica, y ya lo hemos visto en las exposiciones precedentes, que la unidad tributaria fue un índice para el cálculo de las sanciones tributarias pecuniarias desde el Código de 1994 y hasta el Código de 2014, pero ya no lo es en el Código Orgánico Tributario de 2020, de modo que en estricto derecho, en este momento no es legalmente posible calcular las sanciones o las sanciones tributarias en unidades tributarias, porque ello significaría darle vigencia a una ley ya derogada, es decir, significaría darle ultraactividad al Código Orgánico Tributario de 2014, pero no para aplicar la ley penal más favorable, que sería posible, sino para imponer una pena más grave a los infractores, lo cual viola convenciones sobre derechos humanos y además viola de manera categórica y frontal la Constitución. Pero además, como dije también antes, el problema surge porque la administración tributaria, la jurisprudencia y las reformas sucesivas del Código Orgánico Tributario a partir de 2001 deformaron por completo la vocación de la unidad tributaria como índice para mantener constante el poder de punición de las sanciones tributarias, una vocación que estaba claramente expresada y entendida por la propia administración tributaria, como lo revela un oficio del CENIAT, el número HGJT 200-90 del 4 de mayo de 1998, y también lo había asumido la jurisprudencia en una conocida sentencia, la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la 02179 del 17 de noviembre de 2004, en el conocido caso Mantenimiento Quijada. Y entonces convirtieron a la unidad tributaria en un inconstitucional e ilegal mecanismo de indemnización en favor del fisco para compensarle por un fenómeno erosivo del poder adquisitivo de la moneda, que es la inflación, del cual el único responsable es el Estado por su política populista de expansión del gasto e incremento de la masa monetaria mediante la impresión de dinero inorgánico, es decir, sin respaldo alguno. Y a lo que me estoy refiriendo en concreto, entonces, es al momento en que el cálculo de la sanción tributaria pecuniaria dejó de hacerse según la unidad tributaria vigente para el momento en que fue cometido el hecho ilícito, para realizarse de manera inconstitucional e ilegal según la unidad tributaria vigente para el momento del pago. Es precisamente esta previsión que existe en el Código Orgánico Tributario de 2001 y que estaba recogida en el artículo 91 del Código Orgánico Tributario de 2014 la que genera ahora el problema de aplicación intertemporal de la ley penal tributaria, un problema para el cual tenemos que encontrar una solución. Ya tanto Andrés como Iván dejaron claro
el sustento de por qué podemos decir que las sanciones tributarias violan el derecho humano a que no se imponga, o mejor dicho, la manera de calcular las sanciones tributarias viola el derecho humano a que no se imponga una pena más grave que la que estaba vigente al momento de la comisión del hecho punible, viola los principios de tipicidad y de certeza previa de la pena, viola los principios de no retroactividad de la ley penal, de proporción de la sanción y de confianza legítima, y además, y esto es gravísimo, constituye una limitación económica al ejercicio del derecho a la defensa y por consiguiente del derecho a la tutela judicial efectiva. De manera que lo que se viola es un catálogo de derechos humanos y de derechos recogidos en nuestra Constitución, ¿no? Yo recomiendo revisar en este sentido, como ya también lo avanzó Iván en su exposición, bibliografía muy importante sobre este respecto, el libro de Humberto Romero Musi, que se llama Abuso y Perversión de la Unidad Tributaria, los trabajos de José Andrés Octavio Leal, que está en la revista de Derecho Tributario número 115, de Manuel Iturbe, que está en las memorias de las 18ª jornadas de Derecho Tributario, de Valmy Díaz, que está en las memorias de las 10ª jornadas de Derecho Tributario, y por supuesto de Carlos Huefe, que está en la revista de Derecho Tributario número 150. El problema que vamos a tratar hoy es, como hemos dicho, que el Código de 2020 dejó sin regular un problema de aplicación intertemporal de la ley tributaria porque no explica cómo debe regularse la situación en la cual el ilícito se cometió antes de la entrada en vigencia de dicho código, pero la multa es determinada y pagada ya vigente. Dicho Código de 2020, de acuerdo con el cual la unidad tributaria ya no es un mecanismo de ajuste de la multa, como explicó el doctor Tagliaferro, porque ha sido sustituido por la moneda de mayor valor. Entonces, como consecuencia de la falta de una disposición transitoria exhaustiva, completa, que regule este problema de aplicación intertemporal de la ley, surgen varias preguntas. Como la unidad tributaria no es más un índice de ajuste de la sanción tributaria pecuniaria, debe calcularse la sanción de acuerdo con la unidad tributaria vigente para el momento del ilícito, es decir, la unidad tributaria histórica y sin ajuste alguno, o debe aplicarse como lo está haciendo la administración tributaria, la unidad tributaria vigente al momento del pago, aun cuando ya la unidad tributaria, como hemos dicho, no es el índice o el mecanismo legalmente previsto para calcular las sanciones tributarias de naturaleza pecuniaria. Si no se aceptan los dos argumentos anteriores, entonces la multa debería calcularse según la unidad tributaria vigente al momento del ilícito y luego ajustarse conforme a la moneda de mayor valor vigente al momento del pago. ¿Cuál es la única solución constitucional y legalmente correcta? Para responder esta pregunta vamos a analizar brevemente el tema de la aplicación intertemporal de las leyes y en especial de las leyes tributarias, para luego tratar el asunto de la vigencia de las leyes penales tributarias y el derecho humano y además constitucional a la aplicación de la ley penal más favorable. El estudio precursor y fundamental de Joaquín Sánchez Cobiza dice que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal, nacen y mueren, y además en el momento del nacimiento y de la muerte suscitan problemas específicos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante en que se verifican esos dos acontecimientos. El estudio de la vigencia temporal de las leyes es, por consiguiente, dice Sánchez Cobiza, la determinación del periodo de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio. Y de acuerdo con la doctrina mayoritaria, los problemas implícitos en la vigencia temporal de la ley son esencialmente dos: la determinación de los dos instantes precisos en que la ley comienza a ser obligatoria o deja de serlo, y la determinación de las situaciones de hecho a las cuales la ley no se aplica aun cuando esté vigente o se sigue aplicando aun cuando ya no esté vigente. La Constitución establece en su artículo 24 que ninguna disposición legislativa tiene efecto retroactivo excepto cuando impone menor pena, y el artículo 3 del Código Civil dispone que la ley no tiene efecto retroactivo. En el ámbito de la tributación, en tercera parte del artículo 317 de la Constitución regula los principios generales en torno a la aplicación temporal de las leyes tributarias al establecer que toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia y en ausencia del mismo
se entenderá fijado en 60 días continuos. Y esa norma es desarrollada por el Código Orgánico Tributario en su artículo 8, que dice que las leyes fijarán su lapso de entrada en vigencia y que si no lo establecieren se aplicarán una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. Este artículo 8 también establece, y esto es muy importante, desarrollando no ya el artículo 317 de la Constitución, sino el artículo 24 de la Constitución, que ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. Entonces, fíjense ustedes que la ley tributaria se aplica siempre a partir de su entrada en vigencia y hacia el futuro, salvo en dos casos: cuando se despenalizan conductas que antes eran punibles y en la nueva ley han dejado de serlo, y cuando se invoca el derecho humano constitucionalmente regulado a la aplicación de la ley penal más favorable, es decir, al hecho punible acaecido antes de la entrada en vigencia de la ley, se aplicaría la misma en forma retroactiva porque consagra una sanción más benigna. Este tema, que pareciera bastante claro, porque no hay en principio lugar a confusión en torno a que, salvo las excepciones anotadas, la ley no puede aplicarse sino a partir de su entrada en vigencia y hacia el futuro, porque así lo exige la protección de un pilar fundamental del Estado de Derecho, que es la garantía de la seguridad jurídica, precisamente para proteger las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad. Resulta que esto, que pareciera bastante claro, suscita no pocas situaciones de compleja solución en las que no está del todo claro cuál es la ley que debe aplicarse a la situación concreta, y ese es el caso justamente de los hechos ilícitos cometidos bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2014, pero que van a ser fiscalizados y sancionados bajo la vigencia del Código de 2020. Sánchez Cobiza también indica que toda norma de derecho posee una estructura de proposición condicional en la que, si se realiza el supuesto de hecho A, se producirá la consecuencia jurídica B. Pero él plantea, con mucha razón, que en numerosas ocasiones surge un problema práctico al momento de aplicar la ley, porque el hecho A siempre podrá considerarse constituido en un instante temporal preciso. Por ejemplo, uno siempre puede saber en materia tributaria cuándo se incumplió un deber formal o cuándo dejó de ser satisfecha la obligación tributaria, pero mientras el supuesto de hecho A siempre será determinable en el tiempo, no ocurre lo mismo con la consecuencia jurídica B, que puede darse en un momento determinado o puede ocurrir a lo largo del transcurso del tiempo bajo la vigencia de varias leyes que se suceden unas a otras, y ese es justamente el problema que tenemos enfrente. García Belsunce dice que la irretroactividad de la ley penal constituye una garantía constitucional y señala que del principio de legalidad o reserva, que constituye la columna vertebral de toda construcción jurídico-penal, se deriva que ninguna acción u omisión puede ser punible si al momento de cometerse no existía una ley que así lo incriminara, es decir, que el acto que no es delito en el instante en que se realizó no puede convertirse en delito después. Pero García Belsunce dice algo adicional y que nos interesa muchísimo para resolver nuestro problema, y es que así como no es aplicable la ley nueva que incrimina un hecho anteriormente ilícito, tampoco es aplicable la nueva ley que establece condiciones o penas más severas, por lo que el caso sigue siendo regido por la ley anterior, aunque ésta haya sido derogada, bajo el principio de acuerdo con el cual el tiempo rige el acto y la regla de la ultraactividad de la ley penal más favorable, algo que también es tratado por nuestra doctrina, concretamente por Carlos Huefe, en su libro Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 establece en su artículo 8 que no puede imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que se cometió el delito. Y eso lo reiteran los artículos 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ya aquí tenemos algunas conclusiones preliminares. La ley en general y la ley tributaria en particular no puede ser retroactiva sino aplicarse a situaciones ocurridas bajo su vigencia. 2. La ley penal general o penal tributaria en particular tampoco puede ser retroactiva, sino solo puede aplicarse a los hechos ocurridos bajo su vigencia.
Pero, en tercer lugar, existen dos excepciones a los principios anteriores. El primero es que la ley penal puede ser retroactiva cuando despenaliza una conducta, de modo que un hecho ilícito ocurrido antes de su vigencia ya no puede ser castigado bajo la vigencia de la nueva ley que no lo prevé como punible. Y dos, que la ley penal puede ser retroactiva cuando la sanción que prevé para un hecho ilícito ocurrido antes de su vigencia es más benigna para el infractor. Esto último, y es muy importante entenderlo así, es un derecho humano y además es un derecho reconocido constitucionalmente, que por tener esa doble condición es susceptible de protección bajo los mecanismos judiciales internos, pero también a través de los mecanismos judiciales internacionales mediante el llamado control de la convencionalidad o el cumplimiento de los convenios sobre derechos humanos que lleva a cabo por entes supranacionales como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense entonces que al momento de resolver un problema de aplicación intertemporal de la ley penal, siempre hay que buscar cuál es la ley más favorable al infractor, bien aplicando ultraactivamente la norma que fue derogada, bien aplicando retroactivamente la nueva ley penal más benigna. Entonces aquí llegamos al nudo de nuestro problema. En el ámbito de las sanciones tributarias no habría discusión alguna ni problemas intertemporales complejos si no fuera por el contenido del artículo 91 del Código Orgánico Tributario de 2014, de acuerdo con el cual las multas expresadas en unidades tributarias utilizarán el valor de la unidad tributaria que estuviera vigente para el momento del pago. En el fondo, esto lo que significa es una aplicación retroactiva de la ley penal tributaria, pero no de la ley penal más favorable, que es lo que autorizan los tratados de la Constitución, sino de la ley penal más desfavorable. Digo que hay aquí una aplicación retroactiva de la ley penal porque los principios que vimos antes no solo se aplican a la norma que regula la conducta típica antijurídica y culpable y su correspondiente pena, sino también a las normas que condicionan o permiten la aplicación del precepto. Entonces, dado que la pena se mide con un parámetro ideal, que puede ser la unidad tributaria o la moneda de mayor valor, independientemente de la constitucionalidad de esta última, si no se conoce cuál es ese dato, no se conoce la pena. Es decir, el índice escogido se convierte en parte de la norma penal de manera que no es algo externo a esta. Entonces, cuando a un hecho ocurrido en el pasado, cuando estaba vigente una unidad tributaria X, se aplica una unidad tributaria Y vigente después de ocurrido ese hecho, no hay duda alguna que estamos frente a una aplicación retroactiva de la ley penal, porque como hemos dicho antes, la unidad tributaria es un elemento esencial de la pena que permite nada menos y nada más que su cuantificación. Pero por si acaso queda alguna duda sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, también existe en el asunto que analizamos la aplicación retroactiva de un acto administrativo de efectos generales, como ya lo dijo Andrés, que es el que fija el valor de la unidad tributaria, y esta aplicación retroactiva del acto que fija la unidad tributaria es inconstitucional porque en este caso también aplica la prohibición de retroactividad prevista en el artículo 24 de la Constitución, como lo expongo en mi libro Principios Constitucionales de la Tributación. Debo agregar aquí que hay dos sentencias que tocan específicamente este tema, pero eso lo va a tratar el profesor Valmidíaz Ibarra. Además de esa violación del principio de irretroactividad de la ley penal previsto en la Constitución, también se viola el derecho humano a que no se imponga una sanción más grave que la que era aplicable al momento de la comisión del hecho ilícito, que como hemos visto es un derecho explícitamente regulado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde 1789, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Y bueno, como dijimos al principio, viola los principios de tipicidad, de certeza previa de la pena, el principio de proporcionalidad de la sanción, el principio de confianza legítima, y es además una limitación económica al ejercicio del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Entonces, después de todo lo dicho, ¿cuál sería la única solución para el cálculo de las sanciones tributarias que estaría conforme con los derechos humanos, con la Constitución y con la ley, y que por lo tanto sería la más ortodoxa?
La única solución sería, en una situación ideal, aplicar la unidad tributaria vigente para el momento en que se cometió el ilícito y no la unidad tributaria vigente para el momento del pago. Obviamente, la administración tributaria jamás va a aceptar, por lo menos esta administración tributaria que tenemos ahora, jamás va a aceptar este criterio, porque ello requeriría desaplicar por violatorio de derechos humanos y por inconstitucionales el artículo 91 del Código Orgánico Tributario de 2014. Yo creo que nosotros estamos obligados a seguir insistiendo en que aplicar cualquier índice de ajuste de las sanciones, tomando en cuenta un momento posterior a la fecha de la comisión del ilícito, es violatorio de derechos humanos y es inconstitucional por todas las razones que se han expuesto aquí y que ha expuesto la doctrina mayoritaria. Pero frente a la realidad práctica, también tenemos que considerar una solución alternativa. ¿Qué otra opción tendríamos entonces? ¿Cuál podría ser una solución intermedia? La segunda opción, que no es ortodoxa, sino pragmática, sería aplicar retroactivamente la norma penal que resulte más favorable al infractor, esta sería una solución que tendría sustento en el derecho humano regulado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 24 de la Constitución y también en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Pero eso requiere determinar en cada caso si la norma penal más favorable para el momento del pago es o la unidad tributaria o la moneda de mayor valor. Y luego de calcular cuál es el índice que establece la sanción más benigna, aplicar esa sanción más benigna y no otra. Lo relevante aquí es lo que yo quiero que quede muy claro, es que lo único conforme con los derechos humanos, con la Constitución y con los principios generales del derecho penal es aplicar la unidad tributaria vigente al momento de la comisión del ilícito. Y en todo caso, en un escenario que no es exactamente respetuoso de la Constitución, sino que sería una solución pragmática, el contribuyente puede invocar su derecho a que se aplique la sanción que sea más benigna, luego de considerar el resultado concreto que arroja la aplicación de la unidad tributaria o la moneda de mayor valor. Lo que ahora está haciendo la administración tributaria no está conforme con ninguna de estas dos opciones, sino que es una interpretación contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y contrarias a la Constitución y al propio Código Orgánico Tributario. Ustedes van a ver cuando exponga nuestro amigo Gilberto González, el que yo llamo el hombre que le pone números a los problemas tributarios, las diferencias que hay entre aplicar cada uno de los escenarios que han sido tratados aquí. Bueno, hasta aquí mi exposición. Entonces, seguidamente vamos a tener la exposición de Valmy Díaz Ibarra, que nos va a hablar del tratamiento jurisprudencial de la unidad tributaria. Valmy es socio del escritorio Torres Plas Araujo, abogado egresado. ¿Tú eres de la Católica o de la Central, Valmy? De la UCAP. De la UCAP, de mi alma mater, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en Derecho Tributario también. Valmy ha sido y es profesor de posgrado. Tiene una larguísima trayectoria como asesor tributario en distintos ámbitos, tanto internos como internacionales, pero además tiene obra escrita sobre el asunto que estamos tratando hoy. Bienvenido, Valmy. Adelante, háblanos entonces del tratamiento jurisprudencial de la unidad tributaria. Gracias, Luis. De verdad que es un gusto compartir con este panel y formar parte de esta gran iniciativa que es tu canal de YouTube como un elemento de divulgación tan importante en tiempos en que las cosas están quizás a contracorriente, ¿no? En lo que es el avance de nuestra disciplina. Mi presentación va a estar dividida en 5 bloques, durante los cuales vamos a revisar de manera sucinta cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial en la materia que venimos tratando, más allá de las referencias que ya tanto Andrés como Iván y tú han hecho sobre el particular. Esto arranca en el primer bloque que yo llamo el inicio del análisis. Debe necesariamente partir de la emblemática decisión que fue dictada en el año 1999 por la Sala Plena, o la Corte Plena, perdón, de la antigua Corte Suprema de Justicia,
en la cual anuló por inconstitucional el sistema de actualización monetaria de las deudas tributarias y los llamados intereses compensatorios que estaban previstos en el parágrafo único del artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994. Es decir, es la sentencia dictada el 14 de diciembre de 1999 en el caso llevado por Justo Ovaldo Páez Pumar y otros. Aunque obviamente en esa decisión no se trata el tema del ajuste por UT o por ese invento nuevo de moneda de mayor valor, lo que está claro es que ese fallo es constitucional, la reexpresión de deudas tributarias desde una perspectiva conceptual y constitucional. De manera que es muy curioso que en el mismo año, o digamos en el mismo cuerpo normativo, que es el Código del 94, en el que se instaura la unidad tributaria, como esa unidad de reexpresión de valores, a los que han hecho referencia ustedes, ese mismo año se introduce una norma que posteriormente es anulada por inconstitucional, que al menos en la porción que correspondía a la reexpresión de deuda y a los famosos intereses compensatorios. Entonces, básicamente arrancamos diciendo que este es un asunto que estamos debatiendo hoy en el año 2021, pero que tenía más de 20 años resuelto, con fundamentos técnicos y razonabilidad jurídica. ¿Okay? Luego, la inconstitucionalidad del régimen de ajuste ya de sanciones que fue instaurado en el Código del 2001 por unidad tributaria fue reconocida tanto por la Administración Tributaria Nacional como por los tribunales superiores de los contenciosos tributarios. La Administración indicó en una consulta que cuando se trata de multas, el propósito de la unidad tributaria es medir el valor actualizado de la sanción al momento de la comisión de la infracción, no al momento del pago. Por su parte, los tribunales superiores de los contenciosos tributarios dejaron claramente sentado que este sistema de actualización de las sanciones resultaba inconstitucional por vulnerar, entre otros, el principio de tipicidad penal y la garantía de retroactividad, como ya hemos mencionado. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Superior Noveno de Walt Disney Company, el tribunal señaló, y brevemente cito, el COD presenta un esquema de actualización de la sanción en base a la aplicación de la UT para el momento del pago, el cual supone que el infractor será castigado con una sanción mayor a la que pudiese imponérsele cuando cometió la infracción. Esta situación es contraria a lo que pauta el principio de tipicidad, porque no basta que se defina el tipo delictual, también es menester que la consecuencia jurídica esté perfectamente delimitada y que en ningún momento dependa de un hecho ajeno a la norma, como era el caso del artículo 94 del Código en ese momento, que es el artículo 91 del 2014, es que establece una sanción en unidades tributarias que han aumentado en razón del tiempo y que sancionan con un monto mayor a la cantidad expresada en bolívares para el momento de la comisión de la infracción. Esto es la aplicación, señala el tribunal, retroactiva de la unidad tributaria y, como se sabe, ninguna disposición legal puede tener efectos retroactivos sino cuando favorece al infractor. Y en este caso es evidente que no lo beneficia. Básicamente lo que nos comentaba Luis. Posteriormente, el Tribunal Superior Primero, en la decisión Majestic Way, que es una decisión con jueces asociados, declara expresamente establecido que el artículo 94 se traduce en una aplicación retroactiva de ese acto normativo de efectos generales mediante el cual se fija el posterior valor de la UT y que esa aplicación retroactiva viola de manera incontestable el principio de la ley penal más favorable previsto en el artículo 24 de la Constitución. Asimismo, esta decisión señala que las disposiciones indicadas suponen una violación clara del Pacto de San José en materia de derechos humanos, que en Venezuela tiene aplicación directa y preferente, como lo disponen los artículos 19, 22 y 23 de la Constitución. Entonces, el análisis que hemos venido haciendo no es un invento de doctrinario, sino que ha sido reconocido o había sido reconocido por los tribunales y por la propia administración. Inclusive, pudiéramos decir que por el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, que en una primera decisión señaló que el valor de la UT a utilizar en caso de aplicación de sanciones era el vigente para el momento en el que se cometía el ilícito tributario. Aunque se está hablando del Código de 1994, el concepto estaba claramente indicado. Para los que anotan, como decían en la transmisión de la pelota, los datos de estas decisiones y del oficio son los siguientes. La opinión de la antigua gerencia jurídico-tributaria del CENIAT, hoy en día Gerencia General de Servicios Jurídicos, es el oficio número GHJT 290
del 4 de mayo de 1998, caso Víctor Figueroa Lara, decisión número 095-2006 del 19-5-2006, caso de Walt Disney Company de Venezuela, del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, el caso Majestic Way, del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, sentencia número 1242 del 29-6-2007, y la sentencia número 2179 de la Sala Político-Administrativa de fecha 17-11-2004, caso Mantenimientos Quijada. Entonces, así arrancó el análisis de manera correcta desde un punto de vista técnico-jurídico, no solo ya resuelto el asunto en 1999, sino cuando nuestra jurisprudencia de instancia, e inclusive del propio TSJ, revisó nuevamente el asunto, tomó la decisión en el sentido correcto. Lamentablemente el camino se desvió, como vamos a ver en el segundo bloque, el dedicado a comentar las decisiones en las cuales la jurisprudencia justifica el lamentable sistema de actualización de sanciones, en ese caso por UT, ¿no? El criterio desarrollado con posterioridad por la Sala Político-Administrativa concluye que el sistema de actualización de multas que estaba previsto en el COD no vulnera las garantías constitucionales de los contribuyentes irresponsables. A esos efectos, la Sala sostuvo que el régimen de actualización es válido y procedente, o era válido y procedente, por entender básicamente dos situaciones, aparte de dos premisas. En primer lugar, que esta figura en modo alguno infringe el principio de legalidad. De nuevo, está hablando la Sala Político-Administrativa, pues simplemente constituye un sistema o un mecanismo de técnica legislativa que permite la adaptación progresiva de la sanción representada en unidades tributarias al valor real y actual de la moneda. Y en segundo lugar, justifica la Sala su conclusión al señalar que simplemente estamos frente a un mecanismo del cual se vale el legislador para evitar que el transcurso del tiempo invalide o disminuya los efectos de la sanción que ha pretendido fijar como consecuencia de un ilícito tributario. Es evidente que salta a la vista que las conclusiones a las que arriba la Sala o las que constituyen las premisas para justificar el sistema, definitivamente van a título contrario a lo que tenemos ya más de 40 minutos conversando en este video, y que evidentemente resultan incorrectas. Vale la pena además precisar que el ajuste de la multa hasta ese momento, como ya también hizo referencia Luis en su intervención, era hasta el momento del pago del tributo. Pero se daba el caso, que hoy en día además es muy común, en que en aquellos supuestos en los que se estuviera castigando fuese el pago con retraso, no la omisión absoluta, sino el pago fuera de plazo. Entonces, el ajuste se entendía como que debía realizarse para ese momento del pago o enteramiento del tributo, no el momento del pago de la sanción, que es vamos a decirlo así, un nuevo desarrollo que ocurre posteriormente en la jurisprudencia para agravar básicamente el escenario que estamos planteando. Los datos de algunas, hemos escogido algunas, quizás las iniciales y luego un par más, de las decisiones que han justificado este criterio. Hay muchísimas, van a conseguir muchísimas, pero cuando vayan observando los textos de esas decisiones de la Sala, básicamente siempre se está haciendo referencia o se cita lo que se pueden llamar los primeros casos, que son sentencia número 1426 del 12-11-2008, caso de Walt Disney Company, es decir, esta es la sentencia en la que la Sala revierte o revoca la decisión de instancia. La 1108 del 29-7-2009, caso Corpo Medios GB o Globovisión. La 063 del 21-1-2010, caso Majestic Way, nuevamente revierte la instancia. Y una más reciente, que es la número 277 del 7-3-2018, caso Savake Compañía Anónima. Estas solo unas breves. Ese es el lamentable criterio que está consolidado a la fecha de hoy. Nuestro bloque 3, que llamamos el régimen de actualización de sanciones, se intensifica y golpea la irretroactividad o la garantía de irretroactividad. Lo arranca con una decisión del año 2014 en el caso Tamayo y compañía, en el que la Sala Político-Administrativa señala que el ajuste procede hasta el momento del pago de la multa. Entonces, en ese momento se dice, vamos a entender el sistema no como ajustando hasta el momento del enteramiento,
como puede ser, yo les comentaba, el caso de enteramiento tardío, sino hasta el momento del pago de la multa. De manera que si usted cometía un enteramiento tardío en el año 2007 y lo fiscalizaban en el 2010 y la liquidación de la multa terminaba ocurriendo en el 2014, usted iba a tener 7 años de ajuste de diferencia o adicionales al momento en el que efectivamente usted enteró, con retraso pero enteró, ¿no? Posteriormente, la sala dicta 2 sentencias adicionales en los casos Serviquim y Confecciones Italbraga, donde declara aplicable este nuevo criterio de Tamayo y compañía, que vamos a decirlo así, es una agravación de la decisión ya aberrante desde un punto de vista técnico-jurídico, y nos dice en Serviquim e Italbraga, señores, este nuevo criterio de Tamayo lo vamos a aplicar a todos los casos, es decir, lo vamos a aplicar hacia el pasado, considerando, dice la sala, que una solución distinta no se ajusta a la realidad económica. Vaya afirmación, ¿no? Cuando lo que no se ajusta a una verdadera realidad económica es el sistema de ajuste. Y con ello, dice la sala, no aplicar este nuevo criterio a todos los casos sería o no sería consona con la intención del constituyente y del legislador tributario. No hay nada más falaz que una afirmación como esta, con todo el respeto debe decirse, puesto que la intención del legislador y del constituyente están claramente expresadas en todas las disposiciones que Andrés, Iván y Luis han venido refiriendo. Y no solo en norma interna, no solo en normativa interna, sino en pactos internacionales de los cuales Venezuela es miembro y que por ende, por normas nuevamente de la propia Constitución del 99, tienen aplicación directa y preferente. Entonces, en la decisión Confecciones Italbraga vale además, porque como siempre esto es como en las cuñas de mercadeo por televisión, siempre hay más. En Italbraga se hace una referencia que merece un comentario aparte, pero porque es algo más grave. La sala indica que en casos de enteramiento tardío de tributos, habla de retenciones, el ilícito se verifica en el momento en el que vence el lapso para enterar. Con lo cual, señala la sala, debe utilizarse el valor vigente para el momento de la convención de la infracción, vale decir, al vencimiento de la fecha fijada para el enteramiento del impuesto. Aquí lo que nos están diciendo es el hito inicial de ese sistema de ajuste debe ser el momento en el que se comete la infracción, y ellos consideran que en esos supuestos de enteramiento tardío, la infracción se comete cuando vence el plazo para enterar y no cuando usted efectivamente entera fuera de ese plazo. En nuestro criterio, esa afirmación es incorrecta, ya que en casos de enteramiento tardío, el momento en el que se comete el ilícito es precisamente el momento en el que usted entera con retraso, no cuando vence el lapso. Y la razón para esa conclusión es muy simple. Si usted es fiscalizado antes de enterar, el ilícito que se está cometiendo no es de enteramiento con retraso, es de omisión de enteramiento. Entonces, a pesar de que el plazo venza para enterar, hay consideraciones adicionales que hacer a los fines de determinar si la conducta ilícita que presuntamente se ha cometido es enteramiento con retraso u omisión absoluta. A eso. ¿Y cuál es la implicación que tiene esto de cara al ajuste? Bueno, el hito inicial a partir del cual va a ajustar. Como hemos estado viendo los números que refirieron Andrés y que refirió Iván y que nos va a comentar posteriormente Gilberto, que son demoledores, obviamente en la medida en que usted vaya más atrás, el ajuste va a ser de una magnitud mayor, porque mientras usted vaya más atrás, el valor nominal de la UT va a ser más chiquito. Y cuando usted lo compara, el ajuste va a ser mucho más grande, si usted toma un hito de inicio anterior. ¿Okay? Los datos de estas decisiones serían sentencia de la Sala Político en número 815 del 4/6 de 2014, caso Tamayo y compañía, la número 1383 del 15/1/2014, caso Serviquim CA, y la número 1066 del 30/9/2015, caso Confecciones Italbraga. Entramos al bloque 4, y esto es algo así como vamos en un degradé hacia el negro, se va poniendo el panorama más oscuro, lamentablemente, como cuando uno está acá en Caracas y mira hacia Petare y dice, viene lluvia. El bloque 4 habla, yo lo denominé, pocas esperanzas para una interpretación proconstituyente.
que en definitiva es a lo que llama esta situación que venimos analizando, pero no por un capricho o simplemente por favorecer a una parte, sino que sencillamente ese es el sistema normativo y de protección de derechos humanos que venimos comentando. En una situación como esta, la interpretación debería ser pro contribuyente, no pro fisco, pero todo apunta a que el asunto no va a ser así. Fíjense esto, aunque no me gusta ser portador de malas noticias, no veo un futuro halagüeño en este caso, en lo que respecta a la recepción jurisprudencial de la tesis de la retroactividad favorable al contribuyente. Por ejemplo, con ocasión de aunque esto no es fiscal, creo que es un caso que nos puede ayudar a revisar el asunto, con ocasión de lo que se denominó la llamada crisis financiera del año 2009, se llevaron adelante una serie de imputaciones a varios directivos bancarios por la presunta comisión de un delito que se denominaba en la ley del momento de apropiación o distracción de recursos, que estaba tipificado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos del año 2008. Luego, el 28 de diciembre de 2010, mientras este proceso estaba en curso, marchando, ya las imputaciones se habían realizado, en diciembre de 2010 se promulga la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que tiene una particularidad. La redacción de su artículo 213, que de alguna manera era el equivalente al 432 de la ley anterior, traía una descripción normativa distinta del hecho punible que se estaba investigando y se había imputado a estos directivos, lo cual hacía pensar, y por ende al tener una redacción distinta y adoptar es decir, pretender tomar como conducta típica, una conducta distinta, entonces esto hacía pensar que la conducta por la cual habían sido imputados los banqueros no estaba prevista en la nueva norma, no estaba prevista en otra norma de la ley, y que por ende se estaba frente a un fenómeno de despenalización, como el que le había comentado Luis. Entonces, básicamente los abogados defensores dieron un abocamiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, buscando precisamente que se declarara esta despenalización. A ello respondió el Ministerio Público pidiendo abocamiento de la Sala Constitucional, argumentando, y en esto cito, que sería contrario a nuestro sistema constitucional sostener, como pretenden algunos, que hubo una voluntad del Estado en despenalizar tan grave y lesiva conducta criminal. La Sala Constitucional efectivamente se abocó y sobre la base señalando que la nueva norma tenía una redacción deficiente, indicó que teniendo en cuenta el alcance y contenido de los derechos humanos fundamentales y que debe necesariamente aplicarse el principio tempus regit actum a los delitos de índole económico bancario, como era el de apropiación o distracción de bienes, señalando la Sala que esto era con base a las imposiciones de la propia Constitución, en su artículo 114, entonces esas normas establecen que se materializan y ratifican en relación a la prohibición de impunidad. Es decir, dicen ellos, como existe una prohibición de impunidad en nuestro ordenamiento, no es posible concluir que exista la posibilidad de una despenalización de una conducta tan grave, señalan ellos, como era la de esas irregularidades bancarias. Entonces, aquí, básicamente, entonces, ratificando la posición del Ministerio Público de que aunque la norma pudiera haber cambiado, la concepción de despenalización no era admisible en ese reducto, o en ese caso, porque la gravedad de la conducta ilícita anterior ameritaba que siguiera siendo castigada, no obstante un eventual cambio normativo posterior. Entonces, aquí, ante una situación de posible protección de los derechos individuales, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional privilegió el poder del Estado. Entonces, al ponderar los derechos de los individuales y el derecho del Estado o el iuspuniente, se decantó por favorecer el derecho del Estado a castigar. Eso ocurrió en la sentencia número 794 de la Sala Constitucional del 27/5/2011, caso Ana Isabel Hernández. En nuestro bloque final, con esto ya concluimos, llamado definitivamente retroactividad pro fisco y no pro contribuyente, analizamos otro lote de sentencias ya de la Sala Político-Administrativa que también nos pueden dar una suerte de muestra por dónde pudiera irse el análisis, que tampoco es alentador, porque son decisiones que tienen que ver con
lo que ocurrió al momento en el que se dio el criterio con respecto a la aplicación de la tesis del delito continuado en materia de IVA. Básicamente, a través de la sentencia acumuladores Titán, en Venezuela se dijo, si usted comete un incumplimiento de un deber formal en materia de impuesto al valor agregado, que tenía en ese momento periodos mensuales, si usted comete el mismo ilícito en sucesivos periodos mensuales y esa conducta es ubicada o es verificada en un proceso de fiscalización único, no se deben castigar o no se deben imponer tantas multas como meses o periodos mensuales hubieran ocurrido en el que se cometió el ilícito, sino que se aplica la tesis del delito continuado porque es la misma conducta postergada en el tiempo. En consecuencia, se aplicaba una sola sanción. Ese criterio fue abandonado en la decisión del caso Bodegón Costa Norte y posteriormente, además, se indicó en el caso Fábrica Nacional de Pañales, se dijo nuevamente algo parecido a lo que se dijo en materia de UT. Se abandona el criterio en decisión Costa Norte y adicionalmente después en Fábrica de Pañales nos dicen y este criterio lo vamos a aplicar hacia el pasado. ¿Por qué? Porque es que las normas están contenidas en el código, en ese momento, el código del 2001 y por ende no podemos dejar de aplicar el código de 2001. No obstante, por ejemplo, que hubiese contribuyentes que hubiesen recurrido sobre la base del criterio acumuladores Titán, que a lo mejor en lugar de allanarse dijeron, mira, yo creo que en lugar de 20 multas deberían aplicarme una sola, lo ha dicho acumuladores Titán, entonces usted tiene confianza legítima y seguridad jurídica involucradas en el asunto y a través de este par de sentencias, le doy los datos, distribuidora y Bodegón Costa Norte, sentencia 948 del 13/8 de 2008, y Fábrica Nacional de Pañales, la 1187 del 24/11/2010, básicamente se dijo nuevamente lo mismo. Si vamos a aplicar una retroactividad, pero no la más favorable al contribuyente, sino la más favorable al fisco. Con esos elementos, entonces, pareciera que nuestra posición, que es sólida y técnicamente la correcta, en mi opinión, comparto con mis compañeros de panel, lamentablemente pareciera que no va a tener un final feliz, al menos en este Tribunal Supremo de Justicia. De verdad, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y con tu audiencia, Luis, estos minutos y con eso concluir mi presentación. Muchas gracias, Balmi. Magnífico. De verdad que yo creo que esta presentación tuya tiene un valor agregado inmenso para quienes nos escuchan. Es verdaderamente útil. Les quería decir que el video va a estar indexado de manera que ustedes puedan acceder a cada una de las exposiciones específicamente, irlas viendo por partes para no tener que verlas todas juntas si no tienen tiempo o no quieren. Entonces, en cada punto de las exposiciones va a haber una llamada para que ustedes puedan acceder a esa exposición en particular, ¿no? Lo cual es gracias a una colaboración tecnológica del doctor Andrés Tagliaferro. Aquí vamos tomando ideas de todo el mundo, ¿no? Y Andrés ayer pues nos sugirió esto y esto va a estar así en este video para que sea mucho más fácil para ustedes de manejar. Habíamos perdido a nuestro querido amigo Gilberto González, que está en Margarita, y entonces nos estaban saboteando la presentación, pero como este canal de YouTube no cree en nadie, aquí está Gilberto otra vez con nosotros para presentarnos su exposición, ¿no? Gilberto es contador público y abogado tributarista. Tiene lo mejor de dos mundos para ser asesor tributario, ¿no? Es profesor de pre y posgrado de impuestos sobre la renta de la Universidad de Margarita y socio de la firma González Sánchez y Asociados. Él, como yo digo, Gilberto es el hombre que le pone números a los problemas tributarios. Él nos va a hablar justamente del cálculo de las sanciones de acuerdo con los distintos escenarios que hemos estado considerando aquí. Adelante, Gilberto. Hola Luis, Balmi, Andrés, Iván, la verdad es que agradecido por estar con este impresionante panel de tributaristas, ¿no? Sí, tuvimos un rato fuera del aire, ya estamos acá.
Sin embargo, pues de acuerdo a lo que teníamos previsto, me toca ponerle el numerito a todo lo que hemos estado hablando sobre esto, esta especie digamos, de desastre que hay con el tema de los ajustes de las deudas tributarias. Y como bien lo dijo Andrés, a quien tuve la oportunidad de escuchar completamente, pues tenemos que irnos al principio. Él lo explicó muy bien, luego tendré el gusto de ver al momento en que colguemos el video el resto de las presentaciones. Por lo siguiente, la unidad tributaria nace como una medida para ajustar las deudas tributarias en función de la inflación, y eso no lo debemos perder de vista. ¿Okay? En función del índice nacional de precios al consumidor. Es por ello que yo lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla. ¿Qué he hecho yo básicamente? Yo he tomado un ejercicio de unas sanciones, digamos, de los últimos 4 o 5 años, y esas sanciones las he ajustado por inflación, ¿verdad? Como un factor que no está ni en el Código Orgánico Tributario derogado ni en el nuevo, porque en el anterior era la unidad tributaria y ya ustedes explicaron suficientemente cómo se desvirtuó ese cálculo. Y en el nuevo tenemos la moneda de mayor valor. Entonces el indicador de inflación no existe en el Código Orgánico Tributario nuevo, y en el anterior había perdido su razón de ser de la unidad tributaria. Entonces vamos a hacer 3 cálculos, ¿okay? Pero además vamos a trabajar con una unidad tributaria hipotética. ¿Por qué digo hipotética? Porque ya sabemos que la del 2021 está atrasada, no ha salido. Como no somos adivinos, ese curso todavía no lo hemos hecho. Lo que he hecho es simplemente determinar la unidad tributaria en función de ese cálculo aritmético del que hablaba, de ese simple cálculo aritmético del que hablaba Andrés, que no es más que multiplicar el valor anterior por la inflación que ocurrió en el ejercicio, y eso da más o menos 45.900 bolívares. Ese valor de la unidad tributaria. ¿Por qué es súper importante esto? Porque pues probablemente el lunes, el martes la estén publicando, no sé, o no la publiquen, no sabemos. Pero entonces tendremos que, para efecto de que esto mantenga una actualidad en el tiempo, vamos a hacer esos 2 cálculos. Entonces me va a permitir compartir pantalla para irnos a una hoja de Excel que tengo por acá. Me avisan en lo que la estén viendo. ¿Sí? Ya se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir primero a unos datos hipotéticos, aquí para explicar rápidamente, porque en primer lugar, cuando vemos los bolívares, vamos a ver cómo se van abultando, y de verdad que hay unos hasta que me cuesta mucho pronunciar, o sea, indicar cómo se dice, ¿no? Como decía Andrés al principio, bueno, ¿cuánto es este valor, por ejemplo, del dólar del 2016? Bueno, son 8.000 milésimas, o sea, son números que son difíciles de digerir, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho es tomar 5 ejercicios económicos que tenemos acá al principio. Le he colocado el valor de la unidad tributaria de cada uno de esos ejercicios económicos, también expresado ya en bolívares soberanos, y he colocado esta unidad tributaria hipotética para el año 2021, que no es oficial, como ya indiqué antes. Luego, ¿qué he hecho acá? Establecer cuánto fue el aumento o el incremento interanual de esa unidad tributaria. Fíjense en el gráfico, en el resaltado de calor, cómo se ve el año 2018, que vamos a ver cómo el año 2018 es un año muy complejo, por como lo decían ustedes antes, esas 4 unidades tributarias que hubo en el 2018, además de que la del 2017 aplicó durante unos meses también para el 2018. Luego tenemos esta moneda de mayor valor, que pues sabemos que al menos el CENIAT está aplicando el euro, aunque sabemos que el Banco Central, por ejemplo, publica la libra esterlina, que vale más que el euro. Y recordemos que antes publicaban también aquella moneda denominada dinar jordano, que inclusive vale más que la libra esterlina, pero que quizás por este tema del Código Orgánico Tributario el Banco Central dejó de publicar esa moneda. Pero bueno, como sabemos, digamos, por los contactos que tenemos en la administración tributaria de que están trabajando es con el euro, entonces he tomado un euro estimado al final de cada año. La siguiente columna lo que tenemos es ese porcentaje de incremento interanual de la moneda. ¿Okay? Este es el incremento que ha sufrido, o la devaluación, digamos, que ha sufrido la moneda de manera interanual. Vamos a volver a ver acá el infame año 2018. Fíjense la cantidad
Perdimos momentáneamente a Gilberto. Esperemos que no tenga problemas otra vez con su proveedor de internet. Vamos a esperar un momento a ver si se reconecta. Sí, La sí. realidad venezolana. Sí, bueno, lástima porque estaba empezando a ponerse en calor el asunto, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer con Gilberto, aquí me está escribiendo, pero no sé si todavía tiene si tiene conexión. Vamos a preguntarle aquí un momento si tiene conexión. Está intentando entrar, pero bueno, ahí está. Ahí estás de nuevo. Bueno, luego vas a editar, ¿no? Porque... No, no te preocupes que aquí en Venezuela estamos acostumbrados a eso. Sigue adelante con tu presentación, comparte la pantalla de nuevo, por favor. Ok, dame aquí, ya. Te habías quedado en el terrorífico año 2018. 2018, sí, déjame. Me avisan, ahí está, Sí, ¿verdad? ahí está, listo. Ok, entonces como les decía, vemos el año 2018, ese terrorífico año 2018, y los distintos incrementos interanuales que también son escandalosos, pero cuando lo comparamos con ese, pues parecieran inofensivos, ¿no? Y tenemos entonces luego en esta columna el índice nacional de precio al consumidor al cierre de cada ejercicio, muy importante porque, repito, el objetivo, digamos, de las deudas tributarias en este caso era actualizarlas para mantener un mismo valor en el tiempo. ¿Okay? Entonces, con esos cuadros son con los que vamos a trabajar. Lo otro que he hecho es imaginar una sanción en cada uno de estos años, digamos que estos son sanciones en cada uno de estos años, y lo que he hecho es a cada una de esas sanciones aplicarle la inflación. Digamos, en el año 2016 sería equivalente, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a una sanción de 5.400 millones de bolívares en el año 2021, al menos con el dólar que tenemos ahorita, que es alrededor de, con el euro, que es alrededor de 2.400 bolívares. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer el ejercicio del 2016 y el del 2018, porque el año 2018 y 2019, pues no vamos a perder tiempo, digamos, porque es el mismo procedimiento. El de 2018 es súper importante por lo que les comenté de aquellas famosas 4 unidades tributarias. Entonces, bueno, el cálculo es muy sencillo. Yo tengo, digamos acá, una sanción de 100 bolívares originalmente, le aplico el valor de la unidad tributaria originaria, ¿ok? Y determino cuánto es mi reparo en unidades tributarias. A eso le aplico el valor de la unidad tributaria actual, que es la del 2020, y tengo una sanción actualizada en bolívares. ¿Okay? En comparación, hacemos la comparación de cómo sería si hubiésemos aplicado de manera retroactiva el nuevo Código Orgánico Tributario. Y ese mismo valor da una cantidad muchísimo más abultada que da con la unidad tributaria del 2000, de 1.500 bolívares. Como estas cifras, repito, hasta a mí me cuestan, que soy contador y trabajo mucho con números, me cuesta ver tantos números juntos. Para hacer un ejercicio práctico lo he puesto en dólares. Entonces allí podemos ver si la magnitud de la diferencia que existe entre un modelo de cálculo y otro. Estamos hablando de $35 contra $14.800, ¿cierto? Pero bueno, hay una diferencia muy importante. Obviamente que si usted es un contribuyente que tiene una sanción de ese ejercicio económico y el señale acaba de emitir las resoluciones, pues salga corriendo a pagarla, ¿ok? Porque tenemos una ventaja con respecto a esta unidad tributaria. Ahora, haciendo ese ejercicio hipotético que es, digamos, el CENIAT publica el próximo lunes la unidad tributaria del año 2021 y lo hace de acuerdo a la inflación. Eso le va a dar un valor de 45.897 bolívares de la unidad tributaria.
esa sanción de 84 millones sube a 2.500 millones de bolívares. ¿Okay? Hay que tener estos dos escenarios bien en cuenta. Y si lo quiero expresar en dólares para tener esta idea, pues sigue siendo favorable, aunque aumente la unidad tributaria a tal valor, sigue siendo favorable la aplicación de la unidad tributaria, que es lo que corresponde, pues. Aparte de todos los temas que ya ustedes hablaron, de la pena que beneficie más al contribuyente, o sea, aplicación retroactiva, pues evidentemente aquí no nos interesa aplicar de manera retroactiva la moneda de mayor valor. En el año 2017, luego vamos a ver un resumen de los 5 años, pero el cálculo es más o menos el mismo. No vamos a gastar tiempo acá, simplemente tenemos unos valores que se resumen a estas cantidades en unidades tributarias, el equivalente a unos $200, y en moneda de mayor valor el equivalente a unos $28.000. Sigue siendo favorable la aplicación de la ley que estaba vigente para el momento. Inclusive con la unidad tributaria actualizada, esa unidad tributaria hipotética, también sigue siendo favorable aplicar la ley que estaba vigente en ese momento. Ahora vamos a detenernos un poco en el año 2018. Un año muy complejo, de hecho ya nosotros tenemos un par de casos de estos en la oficina, en donde, bueno, en principio, el año 2018, como si en un ejercicio regular, 1 de enero, 31 de diciembre, digamos la unidad tributaria que aplica, que es la que estuvo vigente durante más tiempo, es aquella de 1.200 bolívares fuertes, que se traduce en 0,12 centésimas de bolívares. Este ajuste con la unidad tributaria actual, la de 1.500 bolívares, da una cantidad muy grande, que yo no la voy a expresar en bolívares, vamos a expresarla en dólares porque estamos hablando de 156.000 millones de bolívares. ¿Ves? Mientras que en dólares da también una cantidad muy grande, 3.900 millones de bolívares. Estamos hablando ya de cifras realmente que son inmanejables para los contribuyentes. Y fíjense cómo cambia el escenario acá. Y acá estamos hablando de que la aplicación de una unidad tributaria a ese ejercicio, comparado con la moneda de mayor valor, me hace que sea favorable la aplicación de la ley que beneficie al contribuyente, que en este caso sería aplicar la nueva norma. ¿Okay? Ahora, aquí no se detiene porque, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los casos que tenemos en la oficina, se trata de un cliente que tiene un ejercicio irregular. Cliente que cierra, digamos, puse un ejemplo aquí, que cierra en junio del 2018. Aquí he puesto, bueno, todas las unidades tributarias que hubo en el 2018 y sus incrementos con relación a la última. Coloco la del 2017 porque esta unidad tributaria del 2017 estuvo vigente hasta marzo del 2018. Y digamos, un contribuyente cuyo ejercicio económico va del 1 de julio al 30 de junio del año 2018, le toca esta unidad tributaria de 300 bolívares fuerte, que son 3 milésimas de bolívares soberanos. Y en este caso, fíjense estas cifras que también son totalmente escandalosas, o sea, que además no cumplen con ese criterio de ajustar la deuda al mismo valor que tenía cuando se cometió el ilícito, ¿no? Aquí estamos hablando de 626.000 millones de bolívares, mientras que si le aplico la moneda de mayor valor, estaríamos hablando de unos 20.000 millones de bolívares. Bueno, no hace falta que les indique el escándalo que es esto. O sea, esto realmente acabaría probablemente con un contribuyente que haya hecho esto. Además o sea, yo que trabajo con muchas empresas pequeñas y medianas, casos que se presentan, que te llega una sanción de 1 millón de bolívares y tú dices, no, bueno, yo la pago porque 1 millón, vamos a salir de eso. Y resulta que cuando viene la sanción, cuando viene la resolución, esto se puede convertir en la verdad que una cifra impagable totalmente y que no tiene ningún sentido de justicia económica ni jurídica de ningún tipo. ¿Okay? Entonces, este año 2018 es muy complejo y aquí creo que vamos a tener que trabajar bastante para aplicar otros criterios que como estuve en vivo en la presentación de Andrés, que es que aquí no se cumple con el criterio de mantener el mismo poder adquisitivo de la deuda,
que fue por lo cual nació la unidad tributaria. O sea, si yo lo que quiero es aplicar inflación, bueno, vamos a aplicar inflación y yo te pago al fisco y así resarzo los daños que hice por haber cometido un ilícito, que bueno, sin considerar el tema de que está todo el retardo procesal de la administración y que no hacen no emiten sus actuaciones en el momento en que deben hacerlo, etcétera, etcétera. Además que ya la administración está siendo compensada a través de los intereses que cobran por estos tipos de reparos, ¿no? Este año 2018, entonces, repito, es muy complejo, tenemos tantas unidades tributarias que estos ejercicios, el solo hecho, fíjense, en este ejemplo que vimos, en un ejercicio regular, la sanción serían $65.000 con la unidad tributaria de 1.500, ¿ok? Pero en un ejercicio irregular, aplicando esa misma unidad tributaria. No he aplicado la de 45.000 porque la verdad es que yo creo que esa cifra sí no la sé decir. Debe ser trillones de bolívares, una cosa así, ¿no? Billones, trillones. Pero con esa misma unidad tributaria de 1.500 bolívares, un ejercicio que haya cerrado unos pocos meses antes, estamos hablando de incremento en dólares aproximadamente de 4 veces la sanción. De 60.000 pasa a 260.000. Evidentemente, aquí también sale más conveniente aplicar la moneda de mayor valor, ¿ok? Porque es mucho menor. El ejercicio, bueno, yo se los puedo colocar aquí en la pantalla, pero no me pidan que repita ese número. Yo hice el ejercicio con las 45.000 unidades tributarias y fíjense, vamos a hablarlo en dólares, pues. Hablando de 8 millones de dólares contra $260.000. Es una cosa imposible, o sea, que no tiene explicación y argumentación, no tiene ningún tipo de asidero, pues. Y bueno, saliendo de este año tan complejo, en el año 2019, digamos, aplicamos los mismos criterios, cálculo de unidad tributaria actual contra moneda de mayor valor, da un poco más la moneda de mayor valor, entonces me quedo con mi sanción que corresponde al código vigente para la fecha de la comisión del ilícito, pero si me cambian la unidad tributaria el lunes, entonces me conviene la moneda de mayor valor. ¿Ok? Porque si me cambian la unidad tributaria el lunes, estos 3.600 millones pasan a ser 100.000 millones de bolívares. ¿Okay? Entonces me conviene la moneda de mayor valor. El año 2020 es ya con moneda de mayor valor, evidentemente, no podemos optar por ninguna de las dos. Entonces, bueno, pero en todo caso, da más la moneda de mayor valor con los 1.500 y da menos con los 45.000 de unidades tributarias. Todo esto son cálculos que, bueno, que son, o sea, como sabemos, son cálculos aritméticos muy simples, en donde estamos viendo y estamos concluyendo, al menos es mi conclusión, de que no tiene ningún sentido económico y de justicia, porque como lo vimos al principio, aquí lo voy a repetir, si yo lo que quiero es aplicar un indicador, Perdimos nuevamente a Gilberto, pero bueno, yo creo que la parte sustancial de la exposición por lo menos la pudo presentar. La verdad es que los cálculos son demoledores y súper preocupantes porque lo que van a conducir en definitiva es al cierre de las empresas que tengan que lidiar con una sanción de estas magnitudes, ¿no? Verdaderamente preocupante la situación, ¿no? Bueno, yo creo que está suficientemente tratado el asunto. Gilberto está tratando de entrar otra vez, pero ya hemos consumido bastante del tiempo. Yo creo que vamos a dejar este material consignado hoy.
Sí, bueno, hoy vamos a intentar poner este video en YouTube. En la descripción del video pues pondremos al menos parte de la bibliografía, de la jurisprudencia que hemos tratado aquí. Y bueno, yo creo, como dije anteriormente, que el punto está suficientemente tratado, la situación es extremadamente preocupante. Tal vez mucha gente, sobre todo asesores que todavía no han tenido contacto con casos, no se están dando cuenta de la gravedad de este asunto y de lo que esto puede, la hecatombe que esto puede producir en la economía nacional, sobre todo para pequeños y medianas empresas, pero también para empresas grandes, Sí. internacionales, que simplemente dirán, bueno, mire, ¿sabe cómo es la cosa? Yo me retiro del país porque esto no tiene ningún sentido, y vayan a ejecutar vayan a ver a quién van a ejecutar, ¿no? La administración tributaria debe tomar conciencia que esas cifras son absolutamente expoliatorias, confiscatorias, y sobre todo que, bueno, que van a terminar por asfixiar las fuentes de donde se proveen los tributos, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por sus magníficas exposiciones. Creo que ha sido una sesión extraordinaria. Creo que el tema ha sido agotado en todos sus ángulos posibles. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Espero que todos estén muy bien. Cuídense muchísimo. Gracias, Sí, Luis. a ustedes. Saludos, amigos. Gracias, Luis.